Magdalena, ¿cómo andás? Admirada, yo parezco, viste, de esos cuentos de los que nunca se enteran de los avances de la ciencia. Mañana va a haber por internet, o sea que en tu laptop lo podés ver y escuchar. Por primera vez toca la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, es en vivo directamente. Ajá. Y y te podés unir en www.teatrocolon.org.ar y lo tenés en tu casa. En vivo. A mí me impresiona. Buenísimo. ¿No te impresiona? Sí, claro, genial. Bueno, menos mal, que no soy la única. A mí también me impresiona, pero no positivamente, al revés. Algo que pasa desde hace mucho, en verdad. Ahora vamos a hablar de algo que pasó reciente, pero que es lo desnivelado de las peleas cuando quien las protagoniza es Cristina y el objeto de esa pelea es una persona común del público o un académico o un periodista o quien sea, porque es una pelea tan despareja y tan desmedida que asombra, ¿no? La presidenta salió a criticar en un montón de tweets, 39 tweets. Pero qué ocupada debe estar para tener tiempo de hacer tantos tweets. Alejandro Corbacho. Corbacho es integrante del SEMA, director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del SEMA. El SEMA es una universidad que es el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Bueno, porque Corbacho a la vez había escrito una nota en Clarín hablando de la interpretación curiosa, particular, sui generis, que la Presidenta tiene respecto de por qué el nazismo creció en Europa. Bueno, la interpretación más tradicional es que tiene que ver con el tema de la crisis económica, la inflación posterior a la República de Weimar, y Cristina hacía una interpretación que podía bordear un cachito el tema de justificación del nazismo al decir que la humillación a la que Alemania había sido sometida después del Tratado de Versalles había logrado que por reacción los alemanes buscaran el espíritu nacional, etcétera. Bueno, en cambio de discutir esto en un tono amable, lo que hizo fue una cosa bastante ofensiva hacia Corbacho, quien, te repito, lo llamó burro. Bueno, está en línea de teléfono Alejandro Corbacho, director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCEMA. ¿Qué tal, Corbacho? Acá Magdalena y la Nata. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? No nos conocemos, pero yo hoy leía su reacción y me daba la impresión de que usted estaba medio, a ver, no lo digo mal esto, pero entre preocupado, asombrado y hasta diría un poquito asustado. Bueno, sí, un poco, sí. Imagínese, yo ayer a la mañana llegué al trabajo y me informaron en el Departamento de Comunicaciones que la nota había salido, lo cual a mí me pone contento porque le había enviado la semana pasada la nota. Un colega me había dicho, no sé para qué escribís estas cosas y nadie las lee. Y por la tarde recibo un llamado donde yo estaba en otra oficina que no era la mía, y me pasan un llamado y me dicen, lo llamamos de una radio y queremos saber qué se siente ser vapuleado por la presidenta en Twitter. Y yo la verdad ahí no entendía qué estaba pasando, y bueno, ahí me dijeron lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, fui al Departamento de Comunicación y me empezaron a mostrar lo que estaba apareciendo. Ese fue el tema, ¿no? Bueno, un poco me preocupé porque viendo las historias de todos los que habían pasado, que habían sido nominados o nombrados, pues habían tenido algún problema, digamos. Yo no escribí con la intención de ser ni de ser ofensivo, sino de aportar al debate un problema, un tema que me parece serio, me parece importante y que debe ser tratado con respeto, con mucho respeto. Y me parece que lo que había comentado en su momento la presidenta era una apreciación muy rápida que podía justificar cualquier tipo abría la puerta a cualquier tipo de interpretación. Entonces mi idea era aportar en el sentido de una visión que diga, bueno, hay un proceso más complejo, hay que tener en cuenta otros procesos, y ella menciona la palabra inflación, y está bien, es cierto, no fue la inflación en 1933, pero la inflación que devastó a Alemania entre 1923 y 1926 produjo, fíjese que hoy en Alemania hay un ADN en contra de la inflación. Sí, Utiliza claro. la palabra inflación en los alemanes y le empieza a temblar el labio, como mínimo. Además, ¿no? Corbacho, usted recordará seguramente que Raymond Cartier, ¿no es cierto?, escribió una historia de la Segunda Guerra Mundial particularmente detallada. Y si no recuerdo mal, justamente una de las cosas que señalaba era que la inflación era tan gigantesca en Alemania que cuando la gente se ponía en la cola para comprar el pan, ya cuando llegaba al mostrador el precio se había duplicado. Sí. No, se habla de miles de millones de marcos, el costo de una papa, por ejemplo, cosas así.
El problema de la inflación excesiva lo que hace destruye la cohesión social, porque lo que genera es ganadores y perdedores, genera un mecanismo de sálvese quien pueda. Hay una otras cosas. Hay una película que vale la pena recordar, por si la gente nos escucha quizás no la haya visto, que es la película de Bergman, El huevo de la serpiente, sí, con David Carradine, que muestra muy bien esa época y más allá del tema económico, el desconcierto de valores. Exactamente, sí. Que la inflación traía, ¿no? Sí, la década, el periodo 1919-1939, o sea, a mí me toca enseñarlo, yo enseño un curso de historia del siglo XX, en realidad es un periodo en el cual el gran debate es democracia versus totalitarismo. Claro. Entonces, hay como hay dos periodos claros, en fin, por eso le presto mucha atención a ese tema, ¿no? Corbacho, ¿cómo le va? Sí. Maru Dufar lo saluda. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo está? Lo escucho, le voy a preguntar, ¿cuántos años tiene usted? 56. Y trabaja en Clase esto. 59, sí. Y trabaja en esto, digo, es historiador, es un estudioso desde ¿cuántos años hace? Desde yo me recibí en la universidad en el año 84, previo a eso fui maestro de grado, en un 31 años. Primario, 31 años, digo. Hace muchos años, sí. Yo me gradué, sí, en el año 84 en ciencia política y ahí trabajé en el ámbito universitario. O sea, siempre trabajé en educación e investigación. Porque me preguntaba con esta trayectoria, ¿qué sintió cuando leyó las palabras de Cristina Kirchner? Que si me permite, le quiero leer el primer párrafo, porque ustedes Sí. saben que Cristina tuitea, pero después se publica el texto completo en su página web. Sí. Dice, empieza el texto de Cristina: a Keynes lo he escuchado nombrar, pero Corbacho, ¿quién es? CFK no entiende nada de nada, no te preocupes. Alejandro Corbacho, que es director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del UCEMA, tampoco entiende nada. Y lo que es más grave, tampoco sabe sobre lo que escribe y publica. Y fíjate, es todo un académico, o por lo menos se presenta como tal. Así que por favor, que no se te baje la autoestima. Sí. La presidenta de la Nación te reconoció así. Es increíble, la verdad que a quien... Yo el otro día digamos, si hablaba con mi hija de sobre qué es lo que hacemos los politólogos, realmente tengo que decirle, uno podría decirle nos divertimos, ¿no? No es una vida normal y tranquila. Lo que pasa es que ahí lo que ocurre es lo que hago es enseño cursos. La universidad me paga por enseñar, me paga por investigar. He hecho un doctorado en los Estados Unidos y una maestría. Después he tomado cursos, voy a congresos. Recientemente, la semana pasada, volvimos del Congreso Nacional de Ciencia Política en Mendoza. Ese es el trabajo de un académico. Y de lo que yo hablé, de este tema de la Alemania de entreguerras, lo trabajé cuando era estudiante de doctorado y trabajé junto con un profesor que se llama estadounidense, que se llama Gerhard Weinberg, quien fue quien editó el segundo libro de Hitler, encargado por el gobierno alemán, y también escribió lo que se supone es el mejor libro en habla inglesa de la política exterior de Hitler. O sea, ahí tuve contacto con eso, y él, siendo un exiliado, yo siendo su alumno, nos transmitía qué era lo que se sentía ser una persona que su padre era un juez en Hamburgo y tuvo que emigrar a Gran Bretaña, y cuando llegan a Gran Bretaña no les creen las monstruosidades del nazismo. Entonces es un periodo que hay que tomarlo me parece muy en serio, porque es un periodo en el cual realmente se pierde la democracia. Jean-Baptiste Durosel, el historiador francés, lo que dice es que el periodo es una lucha entre la democracia y el autoritarismo. Entonces, al optimismo de los principios de los años 20 viene el pesimismo de los años 30. Entonces hay que estudiar, o es interesante prestar atención a esos procesos. Además, Corbacho, si no recuerdo mal, incluso en un libro que se llama El Papa de Hitler, y que Sí. es muy duro hacia Pacelli, que me parece que lo editó la Universidad de Oxford, ¿no? Sí. Bueno, ahí justamente se señala que los obispos de toda la región de Baviera hacen una denuncia, una carta de denuncia, y que Pacelli la cajonea y no la manda al Vaticano. Y en esa carta de denuncia, una de las cosas que se subrayaba era la miseria que estaba pasando el pueblo alemán, ¿no? Sí,
Sí. La miseria, ¿en qué se refiere usted a lo económico? Claro, lo económico, sí. No, aparte de la denuncia de que Adolf Hitler ha ganado las elecciones, cosa que es motivo de preocupación para todos los bávaros, ¿no? Claro, sí, porque obviamente la iglesia era un estorbo también, ¿no? Exacto. Sí, es así. O sea, uno puede interpretar el argumento, digamos, uno podría pensar, en general lo que está ocurriendo últimamente es que se está usando, y era un poco lo que yo quería mencionar, el tema de la historia para justificar o también para dar ejemplos, sirve para eso, se llama atajo cognitivo ese proceso, pero al mismo tiempo para justificar lo que está ocurriendo ahora. Entonces, hay mucha extrapolación en el uso de la historia. Exactamente, el punto, eso se llama historia Whig. Yo justifico lo que pasa hoy porque indefectiblemente la historia me lleva a este punto. Y en realidad lo que uno aprende en la historia académica es que los procesos históricos tienen un momento, digamos, un contexto en el cual ocurren, con lo cual el menú de opciones de los actores no son los mismos que tuvieron 100 años después. Nosotros, por ejemplo, el año pasado cumplimos 100 años, conmemoramos 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Los líderes de la Primera Guerra Mundial no tenían en la cabeza las Naciones Unidas, la de la creación de los derechos humanos, no existía el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, la visión y la percepción que ellos tenían es distinta a la que tenemos ahora. Ahora, si nosotros le aplicamos a 1914 las reglas del 2015, estamos en problemas. Pero digamos, hay una tendencia, porque por eso digo, este es un estudio, son estudios que se hacen sobre los líderes, en que a veces pueden recurrir a esto usando ligeramente a la historia. Esto, como todos los seres humanos, tenemos una visión de la historia, pero cuando se enfrentan ciertos temas y hay que tener agregar elementos más que ayuden a entender mejor el proceso. Hoy yo leía esa catarata de tweets de la Presidente y tuve la sensación de que había letra de Kicillof ahí hablando del Keynes. ¿Usted tuvo la misma? Probable. Yo, la verdad, puede ser, no lo sé. Yo lo que me parece sorprendente es que, un tema, a mí se me acusa de no haber leído respetuosamente a Keynes. En realidad le leí respetuoso a Keynes y a otros autores más. El argumento de Keynes desde la historia, no desde la economía, pues una cosa es pensar el tema económico y otra es desde la historia también, ¿no? La historia económica y la historia política. Keynes escribe en 1919 y es miembro de la comisión que negocia el Tratado de Versalles, o sea, desde el punto de vista británico. Los franceses, por supuesto que estaban muy lanzados a que Alemania pague reparaciones, porque realmente la guerra se peleó en Francia, no se peleó en Alemania. Entonces los niveles de destrucción fueron enormes para Francia. En el caso alemán, Alemania le había aplicado a Rusia por el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, en marzo de 1918, reparaciones enormes que el nuevo régimen de Lenin tenía que pagar y pérdidas territoriales enormes. Así que a Alemania le aplicaron un poco más de su propia medicina. Pero de todos modos, cuando uno analiza el periodo, hay posibilidades no es cierto, ha quedado descontado, uno no puede decir que no es cierto. La humillación es un fenómeno importante en la consideración posterior, pero también hay otros procesos. Claro. Y los caminos pudieron haber sido distintos, porque Rusia, que fue humillada también, no se dedicó a crear grandes campos de concentración, de exterminio con cámara de gas, ¿no? El nazismo es un componente nacionalista. En verdad los había creado antes Rusia, ¿no? Sí, pero claro. Pero quiero decir, son mecanismos. Y no por esos motivos. Pero por eso, el argumento de la humillación tiene una vida nada más y tuvo un uso político, pero hay procesos. Hasta el año 29, o sea, hasta el año 28, la economía alemana crecía, había optimismo, se firmó el pacto de Locarno, y quien estudia estos temas puede leer una frase que se llama espíritu de Locarno. Entonces había la idea de que la paz era posible. Pero en 1929 vino la crisis económica que se inicia en Estados Unidos. Y esta crisis lo que hace es justamente abre la puerta a las aventuras, genera gran desocupación y gran desesperanza.
pero en una sociedad que está ya erosionada por la inflación, carcomida en algún momento, carcomida en valores. Entonces, bueno, ahí asciende, conforme asciende la tasa de desempleo, asciende la tasa de afiliación al partido nazi. Es muy interesante la discusión, el tema, la charla en sí. Lo que a uno le da cierta tristeza, para decirlo de algún modo, es que en Argentina hoy, y desde hace mucho tiempo, no podamos discutir en términos respetuosos sobre lo que sea. No, sí, incluido esto o cualquier otro tema, ¿no? O sea que uno le tenga que llamar burro al otro, o sea, es fuerte. Sí, porque aparte el burro es un animal, ¿viste? Como animal uno no puede ni siquiera hablar. Yo me acuerdo que hace unos años a la universidad vino un sobreviviente del Holocausto, un presidente de una asociación judía, un señor muy mayor, y él recordaba sus años en Alemania nazi, y él lo que dijo es que en principio le empezaron a